Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Saludo en primer lugar a don Rafael Arias Salgado, presidente de la Fundación Transición Española, también, como no, a nuestro autor y amigo William Chislett. Muy bienvenido, señor embajador, autoridades, señores miembros de la Fundación Transición Española, señoras y señores. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Rafael Arias Salgado, a mi amigo, que haya querido contar con el Congreso de los Diputados para la presentación de este interesante trabajo. Ya saben todos ustedes que estamos inmersos en un intenso calendario de actos que tienen como principal finalidad celebrar el 40 aniversario de nuestra Constitución, y la presentación de este libro no podía faltar. Por ello, quiero agradecer al autor que haya querido contribuir con este valioso relato en primera persona. Siempre es importante para nosotros saber cómo se nos ve desde fuera de España, y en este caso, cómo se nos veía en aquellos años de cambios tan intensos desde un lugar tan relevante como The Times. A veces necesitamos, querido amigo, una visión ajena para entendernos mejor a nosotros mismos. Muchísimas gracias. Y tiene ahora la palabra, en primer lugar, el presidente de la Fundación Transición Española. Es este el botón, ¿verdad? Sí. Señora presidenta, señor embajador, quiero que mis primeras palabras sean, como es debido y obligado, de agradecimiento. Agradecimiento a la presidenta del Congreso de los Diputados por honrarnos con la presidencia de este acto. Agradecimiento también al Real Instituto Elcano, gracias al cual ha sido posible la publicación de este interesante trabajo. Y junto a los agradecimientos, inicio también con carácter preliminar mi felicitación a William Chislett por un excelente trabajo que, a mi juicio, no solamente contiene datos interesantes, sino que es enormemente sugerente. Y voy a ello, fundamentalmente. Querría destacar, en primer término, que el método que aplica en su estudio William Chislett es el tradicional del mundo anglosajón. Es el método empírico, por tanto, un método inductivo. Los hechos primero, las deducciones y las ideas después, pero sobre todo y fundamentalmente, siempre en primer lugar, los hechos. Este método empírico, que es más propio de los países anglosajones que de los países racionalistas de modelo más francés, es un método profundamente desmitificador. Y es desmitificador como se pone de relieve a través de los siguientes comentarios. En primer lugar, el trabajo refleja la experiencia vivida por el autor como periodista ejerciente, que por tanto pone de relieve lo que él conoce directamente. Y yo destacaría tres cosas fundamentales. Primero, el enorme valor de la libertad de información. Define la libertad de información al sistema político y muy por encima de otro tipo de libertades también indispensables. Pero la libertad de información es la primera, la que aparece en primer lugar y la que determina la viabilidad de buena parte de las demás. En segundo lugar, a través del trabajo y de los hechos se pone de relieve la incompatibilidad absoluta de prensa libre y dictadura. Son sistemas tan contradictorios que, lógicamente, no se toleran recíprocamente. Incluso en etapas más flexibles en la evolución de las dictaduras, al final existe una incompatibilidad, choca la libertad de información con el sistema político o las instituciones políticas. Y en tercer lugar, sí me interesa destacar que en los sistemas autoritarios la información exterior tiene una gran influencia.
Es decir, los regímenes autoritarios, las dictaduras, dan siempre una enorme importancia a los hechos que de ella se reflejan en la prensa extranjera. Y, por tanto, suelen hacer frente a ella con contestaciones más o menos extemporáneas, con un cierto nerviosismo y con mentís diversos. Pero al final, en los ámbitos democráticos, la información exterior sobre los hechos nacionales acaba de una u otra forma imponiéndose. Pues bien, a mi juicio estas son tres características que derivan del trabajo de William Chislett. Y quería ahora insertarlas en la circunstancia española, la específica circunstancia española. Y querría recordar que la primera impresión en el nombramiento de Suárez fue una impresión negativa. Y el autor tiene la honestidad de reconocer su equivocación en la valoración del nombramiento de Suárez. Pero, naturalmente, yo tengo que decir que no es el único, porque yo, entonces editorialista de Cuadernos para el Diálogo, escribí un editorial, al conocer el nombramiento de Suárez, que se llamaba El apagón. Iba toda la portada en negro, en Cuadernos para el Diálogo. Esa es la historia en lo que afecta al nombramiento de Suárez. Por tanto, no se equivocó solo William Chislett, nos equivocamos muchísimos españoles que no supimos calibrar cuál era la importancia del nombramiento de Suárez a través de la importancia del rey don Juan Carlos y, por tanto, de sus posibilidades de actuación. De hecho, la libertad de información, la libertad de expresión en España queda plenamente institucionalizada con el Real Decreto Ley de 1 de abril de 1977, que es un decreto ley que hace el gobierno Suárez. Y a partir de este momento, pues se inicia una evolución en la que los medios de información son decisivos para ir consolidando el proceso democrático. Y desde esa perspectiva, tengo que decir que tanto la prensa extranjera como la prensa nacional, pues jugaron efectivamente un papel decisivo. Una vez superada la circunstancia de apariencia negativa determinada por el nombramiento de Adolfo Suárez. Todo esto es lo que a mí me ha sugerido el trabajo de William Chislett, cuya lectura yo recomiendo, porque es una experiencia vivida, como decía al principio, a través del método empírico, del método fundamentalmente del mundo anglosajón. Y ahí se pone de relieve cómo las relaciones entre los medios de comunicación y el poder son conflictivas, muy conflictivas, hasta que se establece o se instaura la libertad de información. A partir del Decreto Ley de 1977, la normalidad gradualmente se va instalando en el país. Yo quiero terminar agradeciendo a William Chislett su dedicación a muchos temas españoles, a los temas españoles y a su análisis como observador. Y quiero decirle también que personalmente me siento muy identificado con el método empírico. Las ideas fundamentalmente desde los hechos primero y las ideas después. Así es como, a mi juicio, se construyen las grandes democracias. Muchas gracias. ¿Sí? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Se oye ahora? Bueno, más cerca, ok, perfecto. Pues como soy incapaz de improvisar, no tengo más remedio leer un texto que va a durar pues unos 30 minutos o tal vez un poco más. Agradezco a Ana Pastor, presidente del Congreso de los Diputados, la Mesa del Congreso y la Fundación Transición Española por invitarme a dar una conferencia con motivo del 40 aniversario del referéndum sobre la Constitución Democrática. No he estado en este edificio, cuando digo edificio estoy hablando del Congreso, pero este es el Congreso, desde julio del año 77,
cuando asistí a la emotiva sesión de apertura del Congreso, presidida, entre otros, por Dolores Ibarruri y Rafael Alberti, convocado después de las elecciones de junio de este mismo año. Y aquí tengo mi pase, que está parte de mi archivo. ¿Cómo ha cambiado España desde entonces? En palabras de un novelista inglés, el pasado es un país extranjero, hacen las cosas de manera diferente ahí. España es otro planeta hoy. Comencé a trabajar muy joven para The Times de Londres en agosto del año 75, con 24 años, como asistente de Harry de Belias, 4 meses antes de la muerte del dictador. Entre 78 y 84 estuve en México para el Financial Times y desde el año 86 vivo en Madrid, pero no como corresponsal. Se nota que aún tengo acento guiri y no hay manera de quitarlo. Las oficinas del Times se encontraban en el edificio del diario vespertino Informaciones en la calle de la Madera, detrás de la Gran Vía. De Belias, el corresponsal extranjero que más tiempo llevaba en España, estaba en el país desde el año 55 y trabajaba para muchos medios de comunicación, incluyendo Voice of America y la BBC. Harry estaba convencido que Franco iba a morir en el año 75 y que España iba a ser un foco importante de noticias. En esta época, los españoles contaban un chiste. ¿Por qué tenemos el dedo índice muy corto? Porque cada año decimos que este año Franco va a morir. Me había formado como periodista en un periódico de provincias durante 3 años y medio y quedarme en España era mucho más atractivo y apasionante que regresar a mi país. Estoy eternamente agradecido al Generalísimo por morir en el momento oportuno de mi carrera. Me permitió saltar a unos de los más prestigiosos periódicos del mundo, muy poco usual para alguien de mi edad. Además, me había casado con una católica de origen armenio, escocés y inglés, y profesora de inglés en Madrid. Como protestante que soy, era muy difícil en tiempos de Franco casarnos en España, y con algunos obstáculos para contraer nupcias en Inglaterra. Así que fuimos a Gibraltar, en tren y barco, vía Algeciras y Tánger, dado que Franco había cerrado la frontera en el año 69, la famosa verja, pero esta es otra historia. Antes de entrar en el tema de la prensa extranjera, vale la pena recordar la situación de la prensa española. La prensa extranjera no sufría, como sí lo hacía la prensa española, las restricciones de las leyes represoras, pero tenía que lidiar con ellas, por constituir el entorno oficial de su trabajo. El régimen consideraba a la prensa como cuarto poder, el siguiente en importancia al movimiento nacional, a los sindicatos nacionales y a la policía política. Como estas otras instituciones, el papel de la prensa española nació en la Guerra Civil, con la finalidad de mantener alta la bandera de la cruzada iniciada por Franco. Uno de los últimos ministros de Información de Franco, Alfredo Sánchez Bella, describió de forma muy elocuente el papel de la prensa en este entorno, al afirmar ante las Cortes en abril del año 70 que la información, y lo cito, es un instrumento al servicio de la política del Estado. Fin de cita. En aquella época, Sánchez Bella a menudo pedía los estribos con los pocos corresponsales extranjeros que trabajaban en España, como mi entonces amigo Walter Haubrich de Frankfurter Allgemeine, acusándoles de estar pagados con oro de Moscú. Con la abolición oficial de la censura previa en el año 66, se pretendía que fueran los propios editores quienes calibrasen la probabilidad
de que un artículo fuera secuestrado o pudiera dar lugar a responsabilidad. No obstante, como la ley estipulaba asimismo la obligación de depositar copias de todos los diarios y revistas en el Ministerio de Información antes de su venta, en la práctica los funcionarios ministeriales seguían teniendo la capacidad de advertir por teléfono a los directores de las distintas publicaciones del riesgo de publicar artículos sobre determinados temas, cosa que hacían frecuentemente. El examen de algunas de las prohibiciones de los últimos años del régimen franquista resulta muy revelador de la paranoia de un régimen que llevaba ya 4 décadas en el poder. En el año 71, el diario regional El Ideal Gallego fue multado con 10.000 pesetas por no, y cito, observar el debido respeto a la verdad exigido por la ley de prensa y imprenta. Fin de cita. El diario había informado sobre una manifestación de trabajadores que tuvo lugar en la Bazán, afirmando que tomaron parte en la misma 1.400 trabajadores. El gobernador civil de la zona, un nombramiento político, había publicado una nota rutinaria afirmando que había estado implicados solo 200 manifestantes. El diario fue condenado por exageración patente y acusado de fomentar la alarma. Por otro lado, el periódico Madrid fue multado con 250.000 pesetas y suspendido durante 2 meses en el año 70 por publicar un artículo anteriormente publicado en Le Monde sobre el control político de las universidades españolas. Miguel Ángel Aguilar, otro amigo, entonces un joven periodista, acuñó la siguiente frase, y cito: Franco, que hasta ahora solo se sentía responsable ante Dios y la historia, empieza a hacerlo también ante la prensa extranjera. Fin de cita. Tampoco fue autorizada la venta en España de aquel número concreto de Le Monde. Por aquel entonces, el corresponsal de Le Monde de Madrid era el valiente José Antonio Narváez, quien, siendo español, no disfrutaba de la protección de la que gozaban los corresponsales de nacionalidad extranjera. El régimen consiguió hacer muy incómoda su vida. El diario Madrid sufría la persecución continua de las autoridades y fue cerrado por motivos administrativos por el Ministerio de Información en el año 71. En total, la Comisión para la Defensa de la Profesión del Periodismo registró más de 300 incidentes de estas características en el año 75, último año de la vida de Franco. Además de las complejidades de la ley de prensa del 66, a mediados del año 75, la prensa se vio a sí mismo obligada a soportar un nuevo decreto antiterrorista. El decreto, aprobado como respuesta a una escalada de los atentados cometidos por los grupos terroristas ETA y FRAP, imponía multas y penas de suspensión y de prisión para los periodistas responsables de la publicación de informes, y cito, que defienden, fomentan, aprueban o elogian organizaciones ilegales o sus miembros. Una semana después de la aprobación del decreto, se produjo el secuestro de 5 revistas contrarias al régimen. Otros 2 se vieron obligados a reescribir ciertos artículos. Esta medida provocó la publicación de una carta de los directores de 12 revistas como protesta conjunta por su profundo disgusto por el alcance y vaguedad de los conceptos represivos. La portada de la revista Cambio 16, fundada en el año 71, del 5 de septiembre, era totalmente negra y en la misma solo figuraban 2 palabras, pobre prensa.
advirtiendo a su director que desde hoy resulta imposible saber cuándo se comete un delito contra la ley de prensa. Por cierto, el régimen no permitió que la revista se llamase Cambio, por lo que hubo de registrarse oficialmente como Cambio 16 por sus 16 fundadores. Durante el régimen eran pocos los corresponsales extranjeros en España, correspondiendo con su condición de país europeo de segunda, no como ahora. Las principales agencias de noticias, Reuters, Associated Press y UPI, mantenían oficinas en Madrid, pero muy pocos de los principales periódicos del mundo tenían corresponsales fijos destinados en España. Excepciones notables eran The New York Times, la revista Time, The Daily Telegraph, Frankfurter Allgemein, Der Telegraph de Holanda y la BBC. La mayoría se conformaban con contratar a corresponsales locales, como por ejemplo Harry de Bellis del Times. También el Financial Times, entonces The Guardian, The Observer, Le Monde, Washington Post, Newsweek y Wall Street Journal. Éramos libres de escribir lo que quisiéramos, pero estábamos sujetos a una especie de censura comercial. El régimen tenía la capacidad de controlar la distribución de las publicaciones extranjeras en España, dado que todas las copias de las mismas se enviaban desde el aeropuerto de Madrid tan pronto que llegaban al Ministerio de Información. A continuación, los artículos que se refieren a España se traducían y se entregaban a altos funcionarios, incluyendo en algunos casos al ministro, para que estos tomasen la decisión de permitir o no su venta en los kioscos. Solo entonces se daba permiso o no a los distribuidores para que se entregasen las publicaciones a los kioscos. Todas las copias de un diario no autorizado eran eliminadas. Otra táctica era permitir la distribución, pero retrasándola varios días. Era poco probable que un periódico publicado un lunes se vendiera bien un jueves. En el caso de las revistas semanales, se enviaba directamente una copia al ministerio. Y si no se concedía permiso para mandar el número concreto, el editor no mandaba más ejemplares a España. Un ejemplo de lo anterior fue un informe especial escrito por mí y de Bellis sobre España en The Times el 20 de junio de 75, que no salió a la venta en España hasta 4 días después, porque los censores tardaron en leer varios textos. Debido a las restricciones que afectaban a la prensa española, era esencial mantener buenos contactos con los distintos grupos de la oposición. Estos contactos tomaban muchas formas distintas, desde visitas a nuestras oficinas por familiares de prisioneros políticos a reuniones clandestinas en otros lugares. Todos contábamos con que nuestros teléfonos eran objeto de escucha, por lo que gran parte de la información debía recabarse mediante reuniones en persona. No obstante, la España de Franco no era una dictadura totalitaria cerrada, en la que solamente se disponía de la información oficial. Era posible ejercer el periodismo libre, pero solo a base de mantener reuniones secretas y tomando medidas prudentes. Las revistas como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo y Cambio 16, que valientemente buscaban testar los límites de la libertad de expresión del régimen, también constituyen fuentes de información valiosas. A veces nosotros utilizábamos las noticias que ellos no podían publicar. En aquella época, y después de la muerte de Franco, la mayoría de los buenos periodistas españoles eran demócratas,
y estaban encantados de cooperar con nosotros. No obstante, teníamos que tener cuidado de proteger la identidad de nuestras fuentes en caso de existir riesgo de causarles problemas si les nombrábamos. En el mes de septiembre de 75, con Franco ya moribundo, se decretó la pena de muerte contra 11 terroristas acusados de matar a 4 policías. 5 de ellos fueron fusilados y 6 indultados. Las condenas desencadenaron manifestaciones en toda Europa. Yves Montand, la estrella de cine francés, Regis Debray, el intelectual de izquierdas, el escritor y filósofo Michel Foucault y 4 personas más vinieron a Madrid y mantuvieron una rueda de prensa en un hotel para protestar contra las condenas. Tan pronto hubieron comenzado, entró en la sala un grupo de policías de paisano y arrestaron a todos los presentes, incluyendo a mí. A los franceses los deportaron inmediatamente. Yo fui expulsado nada más a Michel Foucault. Y he visto que en su biografía que mi nombre sale como alguien expulsado a este gran filósofo. Expulsado hasta que fuimos separados, los franceses al aeropuerto, y a mí me llevaron al cuartel de la policía en la Puerta del Sol, porque olvidé tener mi credencial de prensa conmigo, pero nada me pasó. Algunos miembros de la prensa española utilizaban a la extranjera para sortear las restricciones a las que estaban sometidos. Por ejemplo, The Times informó de la existencia de divisiones en el Consejo de Ministros sobre las condenas de muerte citadas anteriormente, afirmando que algunos ministros estaban dispuestos a dimitir si se seguía adelante con las mismas. El diario Informaciones citó este artículo en su portada. Tras la muerte de Franco, poco cambió inicialmente en lo referente a la libertad de prensa. Si tiene la publicación, si miro la página 31, una viñeta irónica en el periódico Nuevo Diario, el 5 de febrero del año 76, mostraba a un hombre calvo con gafas oscuras, el típico franquista acérrimo, hablando en el Club Siglo XXI, preguntando si alguien del público era de The Times. Cuando se le contesta que no, el conferenciante afirma, entonces palabrita del niño Jesús. En aquella época se contaban muchos chistes sobre españoles que leen la prensa extranjera para averiguar lo que estaba sucediendo en su propio país. Manuel Fraga, entonces ministro Interior, fue entrevistado por The Times y proporcionó más datos sobre reformas políticas futuros que los que había dado el propio presidente del gobierno Arias. Un editorial del ABC comentó de forma lacónica que era ridículo que los extranjeros supieran lo que estaba pasando en España antes de lo que hicieron los españoles. En febrero del año 76 se modificó el decreto antiterrorista, eliminándose las cláusulas que afectaban a la prensa. El periodismo, sin embargo, se convirtió en una profesión peligrosa porque las fuerzas de extrema derecha, al ver que se hacía caso omiso a sus exigencias inmovilistas, decidieron tomarse la ley por su mano. El ataque más violento fue el llevado a cabo ese mismo mes contra mi amigo José Antonio Martínez Soler, director del semanal Doblón. José Antonio fue secuestrado y llevado al campo, donde, maniatado y con los ojos vendados, le golpearon la cabeza y en las plantas de los pies. Su crimen era haber publicado un artículo especialmente duro acerca de la Guardia Civil
en el que se afirmaba que algunos de ellos eran miembros de la Unión Militar Democrática, organización prohibida. Sus secuestradores querían una lista de los nombres. Si José Antonio no hubiera conseguido liberarse cuando sus secuestradores lo abandonaron maniatado, probablemente habría muerto congelado en el bosque. Con la llegada de Adolfo Suárez en julio de 76, se estableció gradualmente la libertad de prensa, aunque la noticia de su nombramiento fue recibido negativamente por la prensa extranjera. Se consideraba que no era el hombre adecuado para la tarea que España tenía entre manos. Suárez demostró a la mayoría de los corresponsales, incluyendo a mí, que estábamos equivocados. Nadie estuvo más equivocado, sin embargo, que Ricardo de la Sierra, quien escribió un artículo en El País, muchas veces citado, titulado «¡Qué error! ¡Qué inmenso error!». En el informe, intentando yo ser transparente, hay un artículo mío sobre Suárez y hay una especie de rectificación. No en el Times, en el New Statesman. Hay quien afirma que los corresponsales extranjeros ayudaron a España a lograr la democracia tan solo informando de lo que realmente sucedía. Coño, tengo problemas con este problema. Y no solo esto. Más que las continuas llamadas del País, fundado en mayo de 76, lo que aceleró la caída de Arias Navarra y el verdadero comienzo de la transición fue un artículo en la revista Newsweek, firmado por Arno de Bochgarve, que aún vive. Bochgarve afirmó que el monarca consideraba al presidente del gobierno, al Arias, y cito, un desastre absoluto, en inglés, an unmitigated disaster. El artículo fue citado ampliamente y supuso la primera señal oficial de que Arias estaba en la cuerda floja. Cuando Bochgarve tenía una entrevista, fue off the record, y pues él no respetó el off the record. Y yo creo que a propósito y con el beneplácito del rey Juan Carlos, porque nadie le pasó después. Otro ejemplo, ese mismo año, el Ministerio de Hacienda publicó un libro de Ángel Viñas, estamos en el año 76, sobre el oro español enviado a Moscú durante la Guerra Civil por el gobierno de la República. Al darse cuenta que el libro desmontaba el mito mantenido por Franco de que la Unión Soviética había robado el oro, en realidad fue convertido en divisas para comprar armas, el ministerio frenó la distribución del libro y intentó recuperar las 100 copias del mismo que ya se habían entregado a funcionarios y periodistas. Los corresponsales extranjeros informamos detenidamente sobre este intento de censura y el ministerio cedió, permitiendo finalmente la publicación del libro de Ángel Viñas. Al gobierno de Suárez le preocupaba su imagen en el mundo y por ello tendía a comportarse mejor al verse en el espejo de la prensa extranjera. Además, la prensa extranjera también proporcionaba ayuda práctica durante la dictadura. Estoy hablando de un poco antes de la muerte de Franco, no después. La Junta Democrática, formada por el Partido Socialista Popular, Partido Comunista, los carlistas y algunas personalidades independientes, fue proclamado en julio de 74 en el despacho de Walter Haubrich, corresponsal del Frankfurter Allgemeine. Iba a ser anunciado simultáneamente en París y en el restaurante madrileño Las Cuevas del Sésamo, pero al acercarse al lugar, los participantes vieron a la policía. Haubrich ofreció entonces su casa como lugar seguro.
El 16 de diciembre del año 76 se celebró un referéndum para aprobar las reformas políticas que allanarían el camino para las primeras elecciones libres del país en 41 años, el 15 de junio de 77. El reportaje sobre el referéndum, a cuya elaboración contribuí para el programa News at 10 del ITN, como el competidor del BBC, fue denunciado por la Embajada de España en Londres como, y cito, insultante y poco representativa. Fue filmado en el pueblo de Buendía, provincia de Cuenca, donde entonces yo tenía y sigo teniendo una casa, y que para mí ha supuesto un microcosmos particular de los tremendos cambios logrados en España. Juan Cruz, el entonces corresponsal del país en Londres, informó a sus lectores de que la mayor parte del reportaje había filmado en un bar, en el que los habitantes del pueblo habían preferido seguir jugando a las cartas que escuchar el discurso de Suárez a la nación antes del referéndum. Este lugar era perfectamente representativo de un amplio segmento de la población española de las zonas rurales, que tenían poco idea de las reformas políticas que estaban teniendo lugar. Y por esto decidí hacerlo ahí y no en Madrid. Las entrevistas a los principales actores políticos del país a veces se realizaban en circunstancias algo surrealistas. Este fue el caso con Manuel Fraga, a quien la BBC quería filmar para un programa sobre España de unos 30 minutos, si recuerdo bien. Fraga invitó al equipo del BBC y a mí a cazar. En un frío domingo por la mañana en enero del año 77, nos encontramos con él, ya vestido de caza, en su casa en Madrid, y nos dijeron que siguiéramos a su coche, lo que hicimos a bastante velocidad. Francamente, Fraga fue un mal conductor, pero hasta llegar a una finca a más de 150 kilómetros de distancia en la provincia de Cuenca. Ahí nos recibieron un burro cargado de equipo de caza y un Rolls Royce. Ahí estaba el gobernador civil, el jefe de Guardia Civil y bastantes personas. Nadie se fiaba de Fraga ni de su rifle mientras posaba para la cámara, ya que tenía fama de apuntar muy mal. Los rumores decían que accidentalmente había disparado en la espalda, es que la verdad me dijeron que era en el culo, pero al yerno de Franco, el marqués de Villaverde, durante una montería. Antes de comer, sirvieron ostras y calamares desde la parte trasera de un camión. También entrevistamos a Fraga unos días más tarde en la sede de Alianza Popular, donde él se quejó de lo que él consideraba las preguntas sesgadas. En especial, no le gusta que se cuestionara el apelativo de demócrata de su partido cuando, durante tantos años, algunos de sus líderes habían servido al régimen franquista desde los más altos puestos. Los principales miembros de la variada oposición buscaban constantemente el favor de la prensa extranjera y siempre estaban disponibles. No obstante, no siempre quedaban contentos con lo que se escribía sobre ellos. Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista, que había vuelto de forma clandestina a España en febrero del 76, hizo saber su enfado con un artículo de The Times, no escrito por mí, escrito por Debelius, sobre su pasado durante la Guerra Civil, en particular su papel en las ejecuciones masivas de prisioneros en paracuellos. Me preguntó el mismo Carrillo si habían pagado a Debelius para escribirlo. Le dije que no.
nada menos que José María de Relza, ministro de Exteriores en el gobierno de Arias Navarra, me preguntó si de Bélias se había unido a los guerrilleros del Cristo del Rey o a Fuerza Nueva, ambos grupos de extrema derecha. La legalización formal del Partido Comunista tuvo lugar en Semana Santa del año 77, cuando muchos españoles estaban de vacaciones. No obstante, este no impidió a la policía pararme en plena calle y confiscarme documentos, amenazados además por una porra, que me habían sido entregados en la primera rueda de prensa autorizado del partido. Las fuerzas de seguridad dictaban sus propias reglas. Mucho más arriesgada era reunirse con activistas de ETA, lo que yo conseguí en la misma semana en la que legalizaron a los comunistas. Esto implicaba viajar a San Sebastián, que siempre es un placer, ponerme en contacto con un abogado, seguir a un coche para cruzar la frontera a Francia y ir al club de golf de Biarritz para reunirme con José Miguel Beñarán Ordenana, conocido como Argala, quien, como supe más adelante, fue uno de las 3 personas que participaron en detonar la bomba de control remota en 73 que hizo volar por los aires el coche de Carrero Blanco, presidente del gobierno, por encima de la iglesia de San Francisco de Borja en Madrid. En diciembre de 78, ya entonces en México, Argala sufrió un destino similar cuando una bomba colocada debajo de su coche explotó en Angers, Francia, acción que fue atribuida a la policía secreta española. Tras esta entrevista volví a Madrid por Vitoria, donde se celebraba el Día Nacional Vasco. Por primera vez de forma legal desde la Guerra Civil, por lo que había una gran presencia de los medios. La policía se enfrentó a grupos de nacionalistas y algunos periodistas extranjeros también resultaron heridos en la línea de fuego. Uno sospecha que deliberadamente. Un cámara belga fue alcanzado en el pecho por un bala de goma. Gordon Martin, corresponsal de la BBC en España, estaba en un apartamento con su micrófono en una mano y un vaso de whisky en la otra, cuando la policía disparó hacia su ventana. Se quedó con el micrófono y el cristal del vaso hechos añicos. Cuando un grupo de periodistas intentó entregar una carta de protesta al gobernador civil de Vitoria, la policía les denegó la entrada y uno de los agentes les dijo: ustedes ya tienen democracia en su país, pero no en España, añadiendo: me sale de las narices. En noviembre de 77, y voy terminando, me resultó sorprendentemente fácil obtener una entrevista con el rey Juan Carlos, el mayor objeto de deseo de los periodistas. Este pudo deberse a que había conocido a su padre, don Juan, en Madrid y en su casa de exilio en Estoril, Portugal, al cual le había pedido ayuda para escribir un largo perfil sobre su hijo. El rey, Juan Carlos, apreciaba divertido un chiste que se contaba a su costa y salió en nuestra conversación. ¿Por qué le coronaron en un submarino? Porque en el fondo no era tan tonto. Tiene doble sentido. En contraste, me fue imposible hablar directamente con Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. Hay que hablar con todo el mundo. Partido de la derecha más extrema que mantenía vivas las ideas de Franco tras su muerte. Notario de profesión,
Peña me hizo presentarle mis preguntas por escrito y firmó cada página de sus respuestas como si estuviera legalizando un documento. La aparición gradual de una prensa libre facilitó enormemente el trabajo de los corresponsales extranjeros. En 78, España ya gozaba de una prensa prácticamente libre, aunque las Fuerzas Armadas seguían siendo muy sensibles a cualquier clase de crítica. En marzo, un tribunal militar de Barcelona condenó a 4 actores a 2 años de prisión por insultar a las Fuerzas Armadas, aunque la función en cuestión había sido aprobada por el Ministerio de Cultura. Algunas leyes de prensa franquistas continuaban en vigor, pero se aplicaban rara vez y seguía permitiéndose a la justicia militar juzgar a civiles por la comisión de delitos militares. Es justo decir que la prensa extranjera jugó un papel importante en la consolidación de la democracia, ejerciendo una significativa influencia sobre la opinión pública y, por último, sobre la evolución y la percepción pública de la transición. The Times, por ejemplo, publicó 36 editoriales sobre España, más que cualquier otro periódico en el mundo. Fueron publicados entre la muerte de Franco y el referéndum el 6 de diciembre de 78. Una de las señales del éxito de la transición fue el cierre de la oficina española de algunos periódicos extranjeros después del referéndum sobre la Constitución, aunque parece raro este. Las noticias que salían del país ya no eran tan dramáticas, ni generaban titulares. Este fue el caso, por ejemplo, de Los Angeles Times, cuyo corresponsal, Stanley Meisler, dijo en broma a un grupo de americanos en su comida de despedida que, y cito a Stanley, todas las ratas se van porque el barco no se ha hundido. Menos mal que no lo hizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Chislett, señor Chislett. Primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena por este maravilloso relato basado en el método empírico, como decía muy bien el ministro Arias Salgado. Ese método que es, desde luego, de las ideas desde los hechos. Y así lo ha reflejado el autor. Me ha llamado en un primer momento la atención, cuando empecé a leerlo, que la identificación del periodo de la transición, de qué ha sido la transición en España, desde cuándo hasta cuándo. Y ya sabe que no todos los historiadores se ponen de acuerdo en de cuándo a cuándo. Del 74 al 78, del 78 al 81. Y todos, lo que sí sabemos es que, con independencia del análisis histórico, la Constitución española hace posible que España entre a ser una democracia. Entiendo que el autor lo ha escogido porque es el periodo que tiene sentido dentro del proceso de una profunda transformación en la libertad de prensa que él mismo relata en su trabajo y que hemos disfrutado aquí, que es fruto de la experiencia de un corresponsal extranjero durante aquellos años y, sobre todo, de una labor inmensa e intensa e interesante de documentación. Esos 5 años fueron los de mayor inestabilidad, indeterminación, de dudas, de inseguridad, de incertidumbre sobre lo que iba a suceder. Y todo eso termina con el referéndum de la Constitución, que, por cierto, celebramos
el 40º aniversario y nunca mejor que este momento para la presentación de este valiosísimo libro. Sabemos que desde un punto de vista histórico, y aunque no haya un consenso cerrado entre los historiadores, muchos llevan el final de la transición hasta la victoria electoral del Partido Socialista, hasta octubre del 82. Esa es mi versión. La fecha, ahora sigo, no es solo la de la primera alternancia política en el gobierno, que también, sino la del retorno a la plena normalidad democrática después del intento fallido de golpe de Estado del 23 de febrero del 81, donde otros podríamos poner el inicio de la verdadera democracia. Dejando de lado estas interpretaciones históricas que no me corresponden a mí, es interesantísimo observar la consideración que al autor y a los medios de comunicación y corresponsales extranjeros les merece la situación del año 78. Pues tal como cuenta el autor, un buen número de ellos había acudido a España a abrir sus corresponsalías ante la inminencia de la muerte del dictador y, como bien explicaba, que no se había muerto. Y clarificado el panorama de futuro con la aprobación de la Constitución, los riesgos en España prácticamente se habían disipado. O lo que es igual, la entrada de España en la senda de una democracia moderna despejaba la mayoría de los riesgos y retiraba a España del primer plano informativo internacional. El hecho de que en 1978 muchos medios de comunicación dedicaran retirar a sus corresponsales de España era principalmente un voto de confianza a nuestro país, pues significaba que había desaparecido el riesgo de colapso o de involución del proceso de transición hacia la democracia. Los medios que tomaron aquella decisión acertaron, o en buena parte acertaron, pues a la vista está que España puso durante esos años los cimientos de la democracia sólida y moderna que somos hoy en día. Ya saben aquello de que las buenas noticias no tienen tanto interés como las malas. Pero vayamos al tronco principal del trabajo de Chislett. A mi juicio, lo más interesante de su testimonio es comprobar cómo, una vez más en la historia de las conquistas democráticas, los corresponsales de medios de comunicación extranjeros eran quienes tenían más libertad para informar. La información que procedía de los medios extranjeros era, en cierto modo, más fiable que la que proporcionaban los medios nacionales, porque los corresponsales de grandes medios internacionales no dejaban de ser, de hecho, una suerte de la prolongación de sus legaciones diplomáticas. Y como prolongación de esas legaciones diplomáticas no estaban sujetos a las mismas restricciones que la prensa local, aunque estaban a muchas. Es más claro en casos evidentes como el servicio de la BBC en español, que es una entidad pública británica, pero no tiene menos peso un corresponsal de New York Times o de Times o de periódicos alemanes, aunque se trate de diarios de titularidad privada. Tal y como cuenta Chislett, los medios de comunicación extranjeros gozaban de la libertad que los medios españoles no tenían. Y aquí se han visto ejemplos de que cuando el corresponsal de un medio extranjero era un español, tampoco tenía libertad o tenía menos libertad. Aunque el régimen siguiese obstaculizando la difusión de estos medios de las diferentes formas que nos traslada el autor. Me parece especialmente curioso, si me permites, que no se tuviese reparo en autorizar la distribución de un periódico 4 o 5 días después de su fecha de impresión, lo cual nos escandalizaría absolutamente. Tal decisión podía tener un efecto contrario a los intereses iniciales, visto desde luego con el tiempo, pues si bien el retraso restaba actualidad a sus informaciones, llenaba de interés la edición, con lo cual su difusión era prácticamente masiva. El mensaje inequívoco era, a mi parecer, que si la censura había frenado su distribución, era probablemente porque debía contener noticias de un cierto interés para el público español. También pasaba con la radio, querido amigo. Dijo George Orwell que el periodismo es publicar algo que alguien no quiere que se publique. Lo demás, dijo, son relaciones públicas. Desde luego. La prensa extranjera de aquellos años empleaba muy a fondo en publicar aquello que los restos del régimen de Franco no quería que viera la luz. Y en ese sentido cumplía sobradamente su función orwelliana, aunque bien es cierto que con la seguridad que proporciona la distancia en la toma de decisiones. Y también me parece muy interesante la alusión a la designación de Adolfo Suárez y a la mala sensación que produjo en la prensa extranjera, que aquí habéis aludido los dos, que quien debía dirigir la transición fuera precisamente
alguien que venía de la etapa anterior. Todo ello a pesar de que, tal y como el propio Suárez explicaría años más tarde, y abro comillas del presidente Suárez, que decía: desconfiaban de mí la inmensa mayoría de las personas que ocupaban un puesto de dirección a nivel empresarial, financiero, en las Fuerzas Armadas. Puntos suspensivos. Era un chusquero de la política. Cierro comillas. El tiempo demostró que la decisión fue muy acertada, pues solo desde dentro del sistema se tenía la autoridad para desmontar el propio sistema político de la dictadura. Le confieso, señor Chislett, que me ha sabido a poco, que me he quedado con ganas de más anécdotas personales, como las que nos ha traído esta tarde a esta presentación. Me hubiera encantado que nos contase más detalles de su entrevista con el rey Juan Carlos. Era off the record. O con Santiago Carrillo, aunque imagino que no era ese el objetivo de este trabajo publicado por la Fundación Transición Española, a quien quiero felicitar. Concluyo ya. Como en este acto de presentación no interviene ningún periodista español, permítame que le agradezca en su nombre los elogios que ofrece usted, a algunos de ellos por su valentía, por su tesón a la hora de enfrentarse con las autoridades que seguían ejerciendo la censura, enfrentamientos que les supusieron duras multas, prolongadas suspensiones, como la de ese periódico de Ferrol al que usted ha hecho referencia, incluso pena de prisión a algunos de ellos. En el Congreso tenemos muy claro que el papel de los periodistas y de los medios de comunicación fue absolutamente esencial durante la transición. Lo hemos reconocido ya con algún acto y lo vamos a hacer antes del día 6 en la entrega de una serie de insignias a los periodistas más destacados de este periodo. La libertad de información es un derecho absolutamente indisociable de una verdadera democracia. Sin la información, los ciudadanos no ejercen una verdadera libertad a la hora de tomar sus decisiones políticas y por eso también es de agradecer el trabajo que jugaron algunos corresponsales, como fue su caso durante estos años de transición. Por eso le damos las gracias por su contribución, por tu contribución de entonces, pero muy especialmente por esta que hoy presentamos. Le agradezco que con su labor y sus recuerdos contribuya de esta forma a recuperar la memoria de los complicados que fueron aquellos años, que contribuya a rescatar la memoria de algunos hombres y mujeres que tuvieron un comportamiento especialmente valiente y que nos ayude a transmitir a las generaciones de nuestros jóvenes que valió la pena, pero que se hizo un gran esfuerzo, que valió la pena el entenderse, que valió la pena que personas que venían de puntos tan distintos y tan distantes fueran capaces de dejar las diferencias y que valió la pena porque hoy tenemos sin duda un gran país. Aunque la situación hoy es diferente, seguimos necesitando profesionales del periodismo inteligentes y valientes para tener la información que nos convierta en verdaderos ciudadanos bien informados. Muchísimas gracias y mi enhorabuena. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Este es el pase, ¿no? Qué bueno. Sí,